Este debería ser un video especial por el Día de la Madre, ya que bueno, estamos a unos días de que empiece el Día de la Madre y todos estemos ahí recordando por qué este día debería ser especial y no en pensar si es que el mundo va a vivir un mes más o no. América está ardiendo y creo que el video del día de hoy tiene que estar orientado a eso. Muchos de ustedes me han preguntado cuándo voy a hacer un video sobre lo que está pasando en Colombia, ya que hice un video sobre lo que estaba pasando en Chile anteriormente. Y también con el caso de Estados Unidos. Y bueno, mientras Bigotes y yo estábamos jugando damas chinas, dije, ¿por qué voy a hacer un video sobre lo que está pasando en Colombia si puedo hacer un mapeo general de lo que es el miedo a las elecciones? Y es que sí, todo esto se reduce al plano emocional, al plano del miedo, al plano de lo que tememos, al plano de lo que odiamos. Y es que como muchos de ustedes sabrán, yo soy un gran fan de la historia de las mentalidades. Michelle Bobel, donde estés, eres grande. Y vamos a utilizar un poco de historia de las mentalidades para ubicarnos en esto que es tan complejo, que es el miedo. Los miedos son reales, realmente deberían preocuparnos, el odio tiene alguna relación con el miedo, y sobre todo, esto que estamos pasando ahora, el miedo a convertirnos en algo que no nos guste, es algo que existe muy recientemente, pues aunque no lo creas, la historia nos dice que no. Pero ya sabes, antes de comenzar el video tengo que agradecer a mis patrocinadores, mis amigos de AcuEdi. ¿Quieres publicar un libro? ¿Quieres sacar ese sueño de libro propio, tu gran novela, tu gran libro de cuentos? Pero no sabes cómo hacerlo y te parece tedioso ese proceso de buscar información en internet, pues no te preocupes, pues contáctate con mis amigos de AcuEdi, quienes te van a ayudar en todo el proceso de la publicación. Tienen una gran trayectoria dentro del mercado y decenas de libros publicados bajo su nombre. Contáctate con mis amigos de AcuEdi y cotiza el libro que tanto has deseado mostrarle al mundo. Quizás eres el próximo Ray Bradbury o Julio Ramón Ribeiro. Asimismo, agradecer a mis grandes mecenas de GFS Transportes y Logística. ¿Quieres importar del extranjero para abastecer tu negocio de toda clase de productos, pero no sabes cómo? El papeleo te parece terrible, es muy complicado hacer ese proceso de importación, pero tú quieres ya tener tu negocio bien abastecido y sobre todo que esté en la puertita de tu casa listo para vender. Pues contáctate con mis amigos de GFS Transportes y Logística, quienes te van a hacer todo el proceso de importación, todo a precios sumamente llamativos. GFS Transportes y Logística, patrocinador oficial de este espacio de la Biblioteca de Berlín y quien le trae las croquetas importadas a Bigotes una semana más. Ahora sí, vámonos con el miedo y el odio en las elecciones del Perú. Como primer elemento vamos a usar este libro que ya se ha vuelto uno de los clásicos para hablar de estos temas, que es El miedo en el Perú, editado por la historiadora Claudia Rosas Lauro, en cuyo contenido vamos a encontrar diversos artículos que exploran diversos miedos en la historia del Perú. En el artículo de Fernando Rosas Moscoso, quien desarrolla aspectos teóricos acerca del miedo, menciona lo siguiente, que el miedo es natural en el ser humano, o sea, todos los seres humanos tenemos miedo, y en general se podría extender a todos los seres vivos, todos mantenemos algún tipo de miedo. Ahora, este miedo no es el mismo que en todas las especies, nuestro miedo es natural, pero también dinámico, ya que vamos construyendo miedos a lo largo de nuestros tiempos de existencia. Ahora, no es lo mismo el miedo que siente una paloma de un gato, al miedo que sienta un ser humano a algo mucho más etéreo, como un cambio de sistema. Y es que dada la elevada racionalidad del ser humano, el miedo se convierte en algo mucho pero mucho más complejo. Es cierto, todos le tenemos miedo a la muerte, todos tenemos ese gran miedo y es un miedo natural que se comparte con todas las especies, pero también le tenemos miedo a cosas más abstractas, que es lo que vamos a ver en el tema de las elecciones. Ahora, de todos los lineamientos del miedo que existen, porque hay miedo a las enfermedades, miedo a la muerte, etc., vamos a tocar un tema bien específico que es el miedo a la subversión del orden, o sea, el miedo al cambio de lo que ya está establecido. Y es que un cambio de orden trae inevitablemente toda una marmaja de miedo, ya que una movida del orden implicaría una pérdida de estatus y esto trae consigo inseguridad, ansiedad y el miedo más potente que puedas sentir. En mi caso, por ejemplo, yo soy muy rutinario, Bigotes y yo prácticamente somos dos seres muy rutinarios. Algo que irrumpe en nuestra rutina termina causándonos ansiedad, como así como el perrito Chimps. Ahora, ¿ese miedo puede derivar en algo más? Pues yo creo que sí, puede derivar en un odio. Y aquí entramos con otro de los clásicos de la historiografía, El odio y el perdón en el Perú, también editado por la historiadora Claudia Rosas Lauro. Al igual que el miedo en el Perú, este librito de acá, el odio en el Perú también tiene una colección de artículos que explican acerca de los procesos de odio y perdón que ha habido a lo largo de la historia del Perú. Este libro sí es muy bueno, y se los recomiendo, me lo dio la librería Solo para Fumadores.
El odio, que tenemos una idea que es solamente un ente destructivo, esto no es tanto así, ya que la visión hollywoodense quizás nos ha dado esa imagen un tanto diabólica del odio, ya que según estos ensayos se explica que el odio podría generar al menos dos posiciones, una posición conservadora, o sea, el odio al cambio, pero también podría generar lo opuesto, el odio como un canalizador del cambio. Y esto en cierto modo lo podemos observar en los procesos revolucionarios que se dan desde el siglo XIX en adelante. Ahora, el odio tiene algo muy especial que también te menciona en los artículos. Tiene una mayor permanencia en el tiempo. Entonces podríamos decir que entre el miedo y el odio hay una relación muy similar, en la cual nos pone frente a algo que nosotros queremos erradicar a toda costa. Y ahora sí, no los quiero aburrir con precisiones teóricas porque de verdad este video no va de eso, pero era necesario para poder entrar ahora sí en el tema. En el Perú, ¿desde cuándo le tenemos miedo a los procesos de cambio? Ahorita estás viviendo una elección y estás viendo pues toda clase de miedos habidos y por haber. Pero aunque no lo crean, el miedo surge con el mismísimo origen del Perú. 1821 se da la declaración de la independencia, pero los miedos a esto ya venían desde mucho tiempo antes. Si es que no has visto mi video acerca del análisis de la serie El Último Bastión, te invito a que lo veas porque ya especifico mucho mejor los puntos que te voy a dar. Pero ya desde la llegada de San Martín, los ciudadanos limeños de Raigambre le tenían un miedo devastador a la llegada del Libertador, porque obviamente les vas a quitar el estatus. Se les acusaba de ateos, masones, herejes. Sí, escuchaste bien, masones, ¿qué tiene que ver esto de acá? Sí, la masonería en aquellas épocas era vista como un elemento conspiranoico que tenían redes en el mundo. Bueno, casi como lo que pasa ahora en los canales de conspiración. Así que si no quieres paltear como un tipo en televisión que habló de esas conspiraciones al aire, te sugiero el libro El secreto de los libertadores de Jorge Luis Castro Olivas, quien explora las relaciones entre la masonería y Don José de San Martín, para que tengas base en lo que vas a decir. El miedo de la república era palpable, ya que se creía que esto iba a subvertir completamente las bases mismas de lo que era ser peruano. Ahora, ¿se declaró la independencia? ¿El Perú se llenó de masones, satanistas y herejes? Pues no. Bueno, de masones puede ser, pero de satanistas, herejes, llegaron castigos naturales, pues absolutamente nada. Incluso acá hay un detalle muy pero muy interesante. Muchas de las personas que sostenían lo negativo que iba a ser la llegada de la libertad o la llegada de la independencia decían: nos vamos a convertir en un Haití. ¿Has escuchado eso? ¿Nos vamos a convertir en un país como que no quiero ser? Pues esto ya venía de esta época, decían: nos vamos a convertir en un Haití, porque en Haití se había dado un proceso de independencia que es cierto, acabó mal, o acabó con graves problemas bajo el mando de Toussaint de Louverture, y que acabó en un etnocidio prácticamente. Pero no el hecho de que Haití haya fallado con un proyecto independentista significa que toda Latinoamérica va a fallar con el proyecto independentista, eso es absurdo. Y bueno, se declaró la independencia y no fuimos a Haití. Ahora, declarar la independencia al Perú, ¿cómo le fue? ¿Bien, mal, pésimo, peor? Pues debo decirte que el Perú tiene más problemas en sus inicios que tú intentando bailar la bichota después de cuarentena. El siglo XIX peruano post-independencia es un siglo cargado de golpes de estado militares, pues esta época del caudillismo militar en la cual los militares que habían tenido participación en el proceso de independencia creen que tienen todas las herramientas necesarias para convertirse en jefes de estado, van a comenzar a tomar el poder. Ahora, muchos de ellos cumplieron procesos electorales, como por ejemplo es el caso de Castilla y Echenique. ¿Qué miedo se metía a la gente para que vote por un caudillo o por otro? Pues el miedo a perder lo que se había avanzado, el miedo a la disolución del país, el miedo a la quiebra del país, el miedo a la invasión de otros países, y estos miedos terminaban moviendo los votos para uno u otro bando. Esto ya podríamos comenzar a identificar como los inicios de los miedos irracionales que se siembran en política. Acuérdate que la idea de esto es generar ese sentimiento de odio que estás durmiendo y ponerte en contra del otro bando. Y acuérdate, esto termina siendo en muchos casos irracional. Más adelante, como quizás habrás visto en mi video sobre el proceso de las elecciones en el Perú o la historia de las elecciones en el Perú, hubo todo un problema con respecto al voto de los indígenas. Si bien es cierto, votaban un tiempo, posteriormente este voto se les quita con esta idea del voto alfabeto, porque había miedo al indígena. Claro, ¿cómo le vas a entregar capacidad de decisión al indígena? No es un letrado, no es una persona que razona como los ilustrados. Ellos simplemente deben dejarse manejar, ellos simplemente deben vivir y nosotros debemos encontrarles soluciones, que no participen ni en elecciones ni en política. Esto podrá sonar quizás algo fregado, pero era la purita verdad. E incluso en un video que hice acerca de la historia de la locura en el Perú, habíamos visto cómo casos de criollos eminentes como Paz Soldán tenían una fuerte carga de racismo.
en la cual se creía pues que el indígena era un elemento inferior, pues darle poder y participación era pues un absurdo. A ellos habían que solucionar los problemas, ellos no pueden hacer todo por sí mismos. Y este es otro punto que también podemos ver en el video que hice acerca de la generación del 900, como nuestra élite intelectual pensaba que darle protagonismo o hacer que el indígena participe dentro de sus propios procesos de elección de lo que está bien y está mal era un absurdo. A ellos habían que solucionar los problemas. Y esto detrás trae un discurso bien perturbador, el discurso de que ellos no son capaces de hacerlo por sí mismos y necesitan ser civilizados. Este es un discurso muy paternalista que se repite hasta el día de hoy, con esta idea del Perú profundo. Perú profundo, Lima superficial. O como cuando cada 5 años en los procesos electorales los noticieros ven a mis lugares de nacimiento, que son Tacna y Puno, casi como un terreno desconocido, el sur rebelde, ¿no? Como si ellos fueran una cosa que están completamente separadas de lo otro. Como si Lima tuviera la necesidad de explicar cuáles son las dinámicas que se mueven en esos lugares. Y esto de verdad no es así. Ahora, hasta fines del siglo XIX, la política se sigue moviendo por círculos muy cerrados de aristocracia, o al menos de militares, hasta que llegó el siglo XX y se armó el Real Bajadón. Apareció un miedo más, el miedo a las masas votantes. Sí, este es un miedo que va a tener mucho peso, pero ya sabes, no debes tenerle miedo, pero no le tengas miedo a las tremendas ofertas que tienen mis amigos de Frío Nord. Frío Nord es una empresa norteña que tiene todo lo necesario para poder abastecer tu negocio con equipos metálicos. Tiene mostradores, refrigeradoras, exhibidores, pequeños hornos, estantería metálica, cocinas, etc. No le tengas miedo al éxito y contáctate con mis amigos de Frío Nord para poner ese elemento metálico que tanto le falta a tu negocio. Tienes una pastelería y necesitas exhibir tu mercadería, pues mis amigos de Frío Nord tienen lo necesario. Tienes una tienda y quieres exhibir tus gaseosas, pues mis amigos de Frío Nord tienen lo necesario. Contáctate con ellos ya que tienen precios muy buenos para cada uno de ustedes. Frío Nord asimismo acepta toda clase de pago, tanto en efectivo como por tarjeta, para que te evites los problemas de estar yendo a la cola del banco ahí y estés que te expongas a enfermedades. Ahora tú dirás, oye, pero están en el norte, yo estoy acá en Lima, yo quiero para acá. Pues no te preocupes, porque también mis amigos de Frío Nord hacen envíos a otros lugares del Perú, pero bajo previa coordinación. Revisa su catálogo, revisa sus productos, verifica qué es lo que tienen para ti, qué novedades están manejando y pide tanto ese producto que necesitas para poder surtir tu negocio. Así que si quieres congeladores tan fríos como el corazón de un guerrero aymara, mostradores que resalten la belleza de tus pasteles como si fuera el rostro de Afrodita, metales tan potentes que parecerían haber sido forjados por los mismísimos hititas, y todo esto con la calidad de un castillo medieval, pues contáctate con mis amigos de Frío Nord a la página que te estoy dejando aquí en la parte baja del video, y también obviamente en la página que te voy a dejar en la descripción. Verifica sus productos, verifica qué es lo que manejan, verifica qué es lo que necesitas para tu negocio, y no te olvides de decirle que vienes gracias a la Biblioteca de Berlín. Frío Nord, patrocinador de este video de la Biblioteca de Berlín y quien le pone las croquetas heladitas a mi gato Bigotes. Siglo XX, el miedo a las masas votantes. Porque sí, ya era complicado hacerles votar en el siglo XIX sobornando, porque sí se aplicaba sobornos, o también con los colegios electorales, pero ahora la cosa se va a poner más fea. Llega el oncenio de Leguía y nuestro chato Leguía va a comenzar a hacer una serie de cambios en el Perú. Se comienza el proceso de modernización del Perú, pero también se hacen algunas leyes polémicas como esto de la ley de conscripción vial, que prácticamente era una cosa casi feudal, y comenzaron las respuestas en contra. En 1924 aparece la Alianza Popular Revolucionaria América Latina, o más conocido como el APRA, y en 1928 aparece el Partido Comunista Peruano al mando de José Carlos Mariátegui. La aparición del APRA y el Partido Comunista despertó bastante recelo. Era entregarle el voto a las masas. ¿Qué van a hacer las masas? ¿Van a elegir mal? Bueno, eso era lo que se pensaba. Pero no, contrario a lo que se pensaba, tanto el caso del APRA, al menos de sus orígenes, como el caso del Partido Comunista verificaban porque se cumplan los derechos laborales. Y esto hacía un gran equilibrio con respecto a las medidas que venían desde el lado de Leguía. El civilismo convulsionaba y los militares no tardaron en hacerse escuchar. Acuérdate que los años en los cuales surge el APRA y el Partido Comunista Peruano son años muy convulsos, ya que están los ecos de la Revolución Rusa, que es una revolución marxista, por lo que había la idea de que existía una gran conspiración internacional para que los comunistas tomaran el poder. ¿Te suena esto?
Así que Sánchez Cerro, en 1933, para defender la democracia, decide hacer lo más antidemocrático posible: prohibir la participación del APRA y el Partido Comunista en las elecciones. No sé dónde he escuchado eso. Obviamente esta prohibición va a derivar en una serie de reclamos en los que más adelante vamos a ver que el APRA sí llegó a tomar el poder. No fue lo que se esperaba, de hecho fue muy trágico, pero más prohíbes algo, más gasolina le vas a dar para que incendie. Entre otras cosas, también estaba el miedo a que se le dé el voto a las mujeres. De hecho, Perú es el penúltimo país en toda Latinoamérica que le entregue el voto femenino, ya que esto se da en 1955. Llegaron los años 80 y comenzó una pesadilla para el Perú: los años de Sendero Luminoso. Sendero tiene sus orígenes en los Andes, y esta ideología que manejan es la famosa ideología marxista-leninista maoísta, que está basada en los pilares de la Revolución Mundial. Sobre los orígenes del Sendero hay bastante controversia, o sea, cuáles son las causas de su explosión. Uno es el ambiente revolucionario que se vive en la época, son los años de las revoluciones en el mundo. Dos, hay quienes apuntan a que se produjo a raíz de los huecos en la reforma agraria, lugares en los cuales no se había procedido de una manera tan radical. Incluso por ahí escuché que se menciona de que la reforma agraria detiene en cierto modo la explosión mayor que pensaba hacer Sendero Luminoso, aunque esto es algo que también he leído que está bastante en duda. Sobre eso hay opiniones divididas. Lo cierto es que los presidentes que les tocó afrontar este problema no estuvieron a la altura, que es el caso de Belaúnde, de Alan García y de Fujimori. Y es aquí donde se va a parir el último miedo que hoy en día vemos también muy comúnmente: el miedo al terrorismo, o el miedo al resurgimiento del terrorismo, que se va a gestar entre los años 90 y el año 2000 y que va a servir prácticamente para corretear a todo aquel que no esté pensando de acuerdo al gobierno, y que hoy en día lo vemos nuevamente surgir bajo otras caretas. Ahora, esto también no es algo exclusivamente peruano, este es algo coyuntural y es algo que traspasa barreras. Por ejemplo, en el caso de Europa, que está el miedo al terrorismo internacional o el miedo al terrorismo islámico. Sin embargo, hoy en día, ¿por qué se nos ha hecho tan común este último miedo? Quisiera terminar este video citando un libro de Giovanni Sartori conocido como el Homo Videns, probablemente uno de los libros más leídos por los estudiantes de Ciencias de la Comunicación o Comunicación Social. Y es que nuestra opinión hoy en día está teledirigida. Los medios obedecen una agenda y la agenda obedece un poder. Y hoy en día podemos decir de que esto ha escalado también a redes sociales, en donde vemos que la verdad se fabrica, se envasa y se vende. Muchas veces la gran cantidad de personas que repiten el mismo plato hacen de que nos preguntemos si es esto el plato que quisiera comer. Y muchas veces terminamos dando la mala cucharada. Ahora, invítate a hacerte la pregunta tú mismo: ¿los miedos políticos que tienes son miedos que tienes tú realmente o son miedos que han sido fabricados desde afuera? Házmelo saber en la caja de comentarios. Muy bien amigos, hasta aquí nomás el video de hoy. Ya saben que mis amigos de GFS Transportes y Logística te ayudan con todo el proceso de importación de productos para tu negocio. Contáctate con ellos, cotiza cuánto te costaría poder traer productos del extranjero y abastecer tu negocio, evitándote todo el problema de la burocracia, el papeleo y el proceso de transporte. Mis amigos de GFS Transportes y Logística tienen la solución para ti. Contáctate con ellos a los números que te van a aparecer aquí en la publicidad, y no te olvides de mencionarles que vienes de parte de la biblioteca de Merlín. Asimismo, quiero agradecer a mi amigo Carlo Levin por la música que he utilizado para ambientar este video. Y recuerda que todos los días jueves tenemos directo a las 8 de la noche. Estoy un poquito mal de salud, pero voy a tratar de cumplir hoy día con ustedes. Así que no te pierdas mi directo a las 8 de la noche aquí por YouTube. Y recuerda que si quieres convertirte en un mecenas del canal, puedes hacerlo yapeando, plineando al número que te dejo aquí. O si no, también hacer una pequeña transferencia al BCP que te dejo aquí. Todas las donaciones van a ser utilizadas para sostener gastos básicos del canal y que se pueda seguir haciendo esta clase de videos. Soy Merlín y nos vemos hasta la siguiente. Chau, chau.